Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos, saludo respetuoso para nuestro amable y distinguido auditorio. Me acompañan para suerte del medio de comunicación colectiva y afortunados los oídos que podrán escuchar a protagonistas de la noticia muy enterados, actualizados con una serie de elementos que configuran el drama de todos los días para un país que buscamos rescatarle y otorgarle un seguimiento coherente para resolver sus conflictividades y problemas. Nos acompaña naturalmente porque el tema mayúsculo de estos días es el militar. Y naturalmente también por sus dotes de administrativos, sus dotes de estadista, de gobernante, de personalidad conductora, nos acompaña el general Paco Moncayo. Los periodistas, más bien dicho, Fernando Villavicencio, distinguido investigador, de los capítulos que se le olvidaron solucionar a la justicia ecuatoriana. El señor periodista don Arturo Torres, investigador también incesante de los escenarios nacionales de la corrupción, del ámbito político y del ámbito económico. Ayer justamente Arturo mantuvo una importante plática con un protagonista informativo. En esta mañana, indudablemente, si es que logró ese contacto, un protagonista muy significativo, ya nos informará Arturo. Bienvenidos a los tres en línea telefónica. En breves instantes estará Cristian Segarra, periodista e hijo de Efraín Segarra, Segarrita, como cariñosamente le trataban todo el elenco de comunicadores del diario El Comercio. ¿Qué lograron finalmente con un hombre que tiene varias formas de presentarse, ¿no? Y de actuar también. Muy incongruente, no tan confiable para mí, pero no voy a decir el nombre en respeto a la institucionalidad colombiana. Pero no creo que traen mayores novedades, sino ofrecimientos, comprometimientos, en el caso del vecino, que nunca nos ha cumplido. Yo tengo una serie de recuerdos de comprometimientos, ofrecimientos que nunca pudieron ser no complacidos, pues, sino cumplidos en el afán de
cohabitar una circunstancia con el vecino en términos de mutua consideración, afecto y compromiso, más que todo compromiso. En fin, no nos ha ido tan bien en la vida histórica de nuestro país en esos aspectos. El señor general Moncayo, hay también una novedad y vale la pena un poco tocarle con sabor a esperanza. No sé si de adrede vengan y hagan lo que nos están pidiendo que hagamos y aparentemente nosotros estamos fracasando, no estamos dando en el centro, en el blanco. Vengan ustedes, vengan señores empresarios, háganse cargo del drama económico. Ejerciten los modelos que ustedes quieran. Otorguen pasos definitorios o de solución al drama económico del país. Vengan y les ofrezco la cartera máxima, la presidencia del Frente Económico de nuestro país, a través de designar a un joven y estudioso ciudadano, alumno de la Pontificia Universidad Católica. Ahí se dan de todo en la Universidad Católica, buenos y también adversarios de la razón, en fin. Pero cuando ya me habla de una joroba adicional que va a ser indispensable el ministro Martínez, digo, creo que va a seguir el tema del endeudamiento, ¿no? Esto para comentarlo más luego con el general Moncayo. Este instante prima la desaparición de una patrulla militar en la línea de frontera con Colombia. Una patrulla militar integrada por 15 hombres está desaparecida en un sector montañoso de la parroquia Maldonado. Ayer se hablaba de 8, después de 10, y el Universo, obviamente, verificado que ha sido el asunto por sus periodistas, anuncia que es una patrulla militar integrada por 15 hombres, 15 de nuestros soldados, que está desaparecida en un sector montañoso de la parroquia Maldonado, provincia del Carchi, en la frontera con Colombia. Dicha patrulla había salido el pasado miércoles a hacer una verificación de hitos en la línea fronteriza, pero no retornó al destacamento. A las 8:30 de la noche salió otra patrulla en su búsqueda y volvieron los integrantes de esta segunda patrulla a eso de las 2:30 de la madrugada de ayer, sin ningún tipo de resultados. Se extraviaron, desaparecieron por el momento. Hasta las 18 horas de ayer seguía la búsqueda sin mayores novedades. Parece que el clima era totalmente adverso en ese sector. Yo he andado por ese sector por las antenas. Claro. Por las antenas, ahí colocan las antenas de radios, tanto de Colombia como de Ecuador. El general Roque Moreira, comandante general del ejército, afirmó en la tarde que por el momento se descartaba un secuestro, pues se cree que el grupo estaría perdido y sin poder comunicarse. Poco complicado esto de aceptar, general Moncayo, que un ejército no muy practicado, se podría decir, no ha visitado nuestros hitos, los hitos que subiendo desde Tulcán a 1 hora y media más o menos de un camino poquito complicado, se encuentran algunos hitos en lugares conflictivos para caminar, para transitar, pero parece que no han ido tiempos desde el batallón que otorga cobertura de vigilancia en la capital del Carchi. Que se pierdan o hay algo mucho más grave. ¿Qué cree usted, general Moncayo? Porque desaparecida una patrulla militar en línea de frontera sí nos comienza a desesperar, ¿no?
Buenos días, mi general. Buenos días. Qué gusto estar con usted, Gonzalo, con la audiencia y con los dos compañeros del panel. Sí, es algo extraño, porque en las unidades de frontera el visitar y reconocer los hitos es una rutina. Por eso, excepto que haya habido condiciones extraordinariamente difíciles en cuanto al clima, que parece que así ha sido, no hay una explicación clara. Ahora, claro, es difícil levantar hipótesis sobre lo que ha pasado. Ayer estuvimos en un acto académico en el Círculo Militar en el que expusimos conferencias, tanto el señor ministro como el que habla. Y ahí pude conversar con el propio general Moreira, flamante y digno comandante del ejército, una muy buena selección que se ha hecho. Y también están esperando resultados. Lo que yo quiero decir es que estas cosas pasan en la frontera. No es un tema que debería desesperarnos. Yo no creo que haya sido secuestrada la patrulla, eso no sucede, porque las bandas criminales no combaten con los militares. Eso es un punto clave. Pueden dispararles y enseguida fugan y desaparecen. O sea, no hay enfrentamientos. Sería algo extrañísimo que un grupo de bandoleros se haya decidido a empeñar en combate con una patrulla. Tienen que ser asuntos de distinta naturaleza. En estos casos, lo que yo puedo decirle a la ciudadanía es: hay que tener un poco de tranquilidad. No es el único caso que yo sepa de patrullas que al realizar este tipo de reconocimientos pierden el contacto, y esperemos que pronto, hoy mismo, tengamos noticias de ellos. Pero son eventos que suceden, Gonzalo, que no hay que dramatizarlos ni atribuirlos a situaciones especiales. Sería rarísimo que hayan combatido los bandoleros en contra de esa patrulla, que hayan bajas, porque vuelvo a decir, los terroristas no combaten, cometen actos cobardes de terror y huyen, y se dispersan y se confunden con la población. Ellos no están para jugarse la vida, ellos están para hacer negocios. Para ellos es el gran negocio, su Dios, el dólar, su bandera, el dólar, su ideal, el dólar. Son gente despreciable por eso mismo, son muy peligrosos también, por supuesto. Yo espero que hoy tengamos noticias positivas de esa patrulla. No obstante, Fernando, la permisividad reinante desde hace algunos años, denunciada por ustedes, incluso por Arturo y por el importante periódico diario El Comercio y la generalidad de los medios impresos y audiovisuales, han advertido que ha habido una especie de abandono, de revisión, una especie de desmotivación para que nuestros soldados cuiden la línea de frontera. La línea de frontera, que es una línea muy complicada, cierto es, en esas partes. Pero el señor comandante del ejército, Roque Moreira, informó a la prensa que esta patrulla desaparecida estaba patrullando un sector que es bastante complicado, es entre Cerro Negro y la elevación que está al frente, que ya es binacional prácticamente el Chiles. Entonces, hay un pueblito así en el fondo, que es de donde proceden la mayor parte, entiendo yo, de los soldados, o por lo menos ahí hay un sitio de custodia, un destacamento, exactamente. Es un pueblito que está en el fondo de una amplísima quebrada o confluencia de montes elevadísimos. El tema es que hemos estado descuidados y la permisividad tal vez les hizo incluso perderse. ¿Qué informaciones ustedes han tenido respecto a los movimientos, en cambio, que han realizado las
¿qué iba a decir? Las mafias, los soldados que han escogido callejones o rutas para sacar la droga, para ingresar insumos, qué sé yo. Entonces, esa realidad ha resultado a todo investigador complicada de poder hacer una revisión permanente. ¿Le han pasado a usted algún dato en especial, no de este episodio, pero sí de la región? Ha habido una gran movilidad e intercambio de insumos y también de esta mercancía que nos tiene complicados la vida a esta hora en nuestro país y en la nación colombiana desde hace un montón de años. Fernando Villavicencio, el protagonista y autor de innumerables resultados de investigaciones periodísticas por él y otros colegas cumplidos. Gonzalo, buen día. Arturo, General Moncayo, buenos días. Buenos días. Cuando se habla de abandono de la frontera, yo creo que es una especie de descuido bien intencionado. No creo que fue un descuido normal, digo, fue un descuido bien intencionado de parte del gobierno anterior para dejar que las cosas pasen. Y estamos hablando de qué? Estamos hablando de operaciones altamente delictivas vinculadas a carteles poderosos del país. Eso es un tema que ha sido discutido y analizado en el país. Usted sostendría, perdone la interrupción, que lo que ha ocurrido en frontera norte costeña podría haberse reproducido también hasta el lado de Sucumbíos, por el lado de toda la serranía. ¿Cuál es ahí? Cuando yo me refiero a descuidos bien intencionados, me estoy refiriendo a que el gobierno de Correa sabía lo que estaba pasando y hacían eso porque tenían un instrumento, un Estado dentro del Estado que era la Secretaría de Inteligencia, dedicada a actividades, a todo tipo de actividades. Nada en el gobierno se movía sin informes previos de la Secretaría de Inteligencia. Mientras esa Secretaría de Inteligencia estaba dedicada a otras actividades, como identificar a los poderosos enemigos del régimen, sí, como era la prensa que estaba descubriendo o desnudando sus corruptelas, o en este caso que acabamos de publicar con el periódico Guardian de Londres, la Secretaría de Inteligencia estaba dotando de seguridad y vigilancia al hacker, al periodista y activista Julian Assange, dotándole no solo de seguridad privada con empresas de mercenarios como es UC Global, la empresa que no hemos puesto el nombre, pero ahora hay cómo decirlo porque el propio presidente Correa acaba de señalar y justificar la contratación de esta empresa que otorgó seguridad física e inteligencia y contrainteligencia en el Reino Unido a favor de Julian Assange. Es la misma empresa que fue contratada por la Secretaría de Inteligencia para dotar de seguridad a su familia y en especial a la hija del presidente en Francia. Es decir, el presidente Correa sabía exactamente. Traigo este tema, ¿por qué? Porque el instrumento que estaba en la almohada del presidente Correa era la Secretaría de Inteligencia. Es decir, él tenía a su mano, con un tris, estaban ahí, estaban haciendo todo. Y yo he podido conocer informes de todo orden de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué es lo que pasa en el sector petrolero? ¿Qué es lo que pasa en telecomunicaciones? ¿Qué pasa con Arturo Torres? ¿Qué pasa con el general Moncayo? ¿Qué pasa con Fernando Villavicencio? ¿Qué pasa con EXA? ¿Qué pasa con todos los canales? Es decir, tenía un reporte minucioso, pormenorizado de todas las actividades internas. Entonces, ¿cómo es posible pensar que un Estado controlado verticalmente por un hombre obsesivo del poder como Rafael Correa no sabía lo que estaba pasando en la frontera? Por supuesto que sabía. Y justamente porque sabía es que retiró, voy a utilizar la palabra retiró, o no ejerció, o no permitió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplan el rol que tenía que cumplir. Me atrevo a decir esto, aquí hay personas expertas en este tema, pero por lo que yo he revisado, por la información que he revisado, sí es sorprendente cómo este gobierno utilizó decenas, 284.7 millones de dólares están siendo auditados de gastos de la Secretaría de Inteligencia. El 80% de esos gastos corresponden a gastos especiales. Y en el caso de Assange son aproximadamente 6 millones de dólares destinados para contratar empresas de mercenarios que hacían la seguridad de Assange y que le permitían a Assange tener una vida en un hotel. Prácticamente convirtieron a la Embajada del Ecuador en un hotel, en un cuarto de guerra, donde Assange tenía relaciones
con personalidades de las más peligrosas y sospechosas, como los desarrolladores del Bitcoin, los impulsores del Brexit, y gente vinculada al Kremlin, es decir, personalidades que hemos sacado. Hoy sale el tercer reporte conjunto con el periódico británico The Guardian, y para nosotros como comunicadores pobres de un portalito llamado Focus, fue realmente un placer y un gran honor haber compartido eso. En la época correísta, lo que recordamos los periodistas, compañero Arturo Torres, es que cuando teníamos la confirmación de un incidente en frontera norte, me refiero a la provincia del Carchi y parte de Sucumbíos, el jefe del comandante, a mí me ocurrió un par de veces, no conocía nada. Estaba totalmente inadvertido y desconocía cualquier incidente que podía haber ocurrido en línea de frontera en la parte de la provincia del Carchi. Y eso me daba la sensación de que había una especie de orden de mantenerse cautos, de mantenerse con una abierta permisividad para determinados renglones de estos transportadores de droga. Y ahí comenzó a escucharse una ida y venida de mercancía prohibida en insumos de un lado y en materiales adicionales para el refinamiento, o como se llame, el procesamiento de las plantas. Entiendo que también por allí, en Sucumbíos y por acá por el lado serrano también de Nariño, es donde están las plantaciones más importantes que han crecido no aritméticamente, sino geométricamente. Entonces, sí vale que las autoridades le hayan dicho a usted en algún momento de última hora qué realmente estuvo ocurriendo en ese amplísimo teatro de rutas en seguidilla que se habían inventado en terrenos de muy difícil tránsito, tremendamente difícil tránsito. Son montes muy complicados. Y los carchenses que me están escuchando saben que sí, que eso es así. Tenga la bondad, Arturo, ¿usted no tiene alguna información de las que nos habíamos comprometido a intercambiarnos? Gracias, Gonzalo. Buenos días, Fernando, general. Mucho gusto compartir el panel. Bueno, creo que es importante, sobre todo, tomar en cuenta el tema de... A ver, después del año 98, el teatro de operaciones se traslada hacia la frontera norte. Las Fuerzas Armadas, una vez superada el problema que teníamos durante décadas, y de eso conoce bien el general Paco Moncayo, se concentraron en el norte precisamente porque ya se veía esta amenaza de las FARC, que se volvió una amenaza permanente. Hablamos del año 98. Han pasado 20 años. Y mire, y el problema se ha agravado. Extrañamente, ¿por qué? Porque ahora nos encontramos con un tema clave que es fundamental también entender. Teníamos una política de defensa y seguridad. Claro. ¿Y qué pasó con Correa? No hubo política de defensa y seguridad. Se priorizó, como decía Fernando, el espionaje, la inteligencia que es vital para un Estado, para conocer las amenazas, magnificarlas. Se concentró en el tema político, en los adversarios políticos, porque había un proyecto político para 200 años, era, ¿no? Al mejor estilo de Hitler y el fascismo del siglo pasado. Entonces, es importante medir este factor. ¿Por qué? Se abandona una política de seguridad y defensa y básicamente se concentra todo el tema de la inteligencia en la cuestión política. Entonces, sabíamos que había esta amenaza del narcotráfico, de las FARC, que estaban mutando, y de eso daba cuenta inteligencia. O sea, permanentemente eso se agudizó en los años 2000, cuando vimos que fracasó el tema del Caguán, y las FARC salen y obviamente ven en Ecuador, el país de retaguardia, siempre la logística y una zona muy importante de abastecimiento. Entonces,
lo que se hizo después, y yo coincido con todas estas dudas, y bueno, más que nada, lo que sostiene Fernando sobre que es demasiado sospechosa la forma en que se toman decisiones para desmantelar inteligencia, debilitar a Fuerzas Armadas, se elimina el COSENA, se crea el COSEPE, y se somete todo el tema al Ministerio Coordinador de Seguridad. Defensa pasa a ser subordinado a estas políticas del Ministerio del Interior. O sea, cuando el problema mayor, según vemos nosotros, era la frontera norte, todo se supedita al Ministerio Coordinador de Seguridad, y el Ministerio del Interior toma un poder impresionante, centraliza toda la información. La CNI le da cuentas al presidente Correa y al Ministerio del Interior. O sea, y toma control de la CNI la policía, articulada con el asambleísta también José Serrano, que él es uno de los que mantuvo permanentemente controlada esa área. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Además, no hay que olvidar la división que hubo en Fuerzas Armadas. Se creó esta división profunda entre la oficialidad y la tropa, diciendo que todos son iguales, básicamente, ¿no? Este discurso político del expresidente Correa, que básicamente era aplicado a todo nivel para dividir los diferentes segmentos, y eso en cierta medida se logró en Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un gran problema, porque hay que ordenar la casa, tienen que darse lineamientos claros. Ya tenemos una política de defensa y seguridad que se acaba de anunciar, ¿no es cierto? El presidente Moreno acaba de anunciar esta política de defensa y seguridad, y sobre todo hay un trabajo que se está haciendo, de lo que yo sé, para cohesionar a las Fuerzas Armadas, que han estado debilitadas y divididas. Ese es el mayor problema también. ¿Cómo enfrenta un problema tan complejo con unas Fuerzas Armadas divididas, debilitadas, muy golpeadas por toda esta década, que hemos visto enfrentamientos sucesivos? Entonces, esa cohesión de las tropas con la oficialidad y el mando es muy importante para enfrentar este momento, que es mucho más crítico porque tenemos una coyuntura de crisis económica. ¿Qué se necesita? Además de, claro, de establecer los planes para la frontera, de ya tener directivas claras sobre qué hacer, el foco de las operaciones está en la frontera norte, pero se necesitan recursos. Hay que mejorar la tecnología, no la tenemos. O sea, eso se dejó por alto. Muchos de las inversiones que hizo el anterior gobierno fueron para negociados. O sea, recordemos todos la corrupción denunciada en los radares, en los helicópteros que se caían, en fin. O sea, que es un poco la lógica que primó en el resto de instituciones públicas, los negociados para beneficiar a intereses particulares. Entonces, me parece que un reto que ahora están trabajando en el gobierno es sobre cómo racionalizar el gasto para Fuerzas Armadas, porque en una situación de crisis sabemos que estamos endeudados, o sea, no hay mucho presupuesto como para reforzar y no sé, o sea, mejorar el presupuesto de Fuerzas Armadas, porque esto requiere la movilización de tantas tropas, mantener tantas tropas con un equipo adecuado, significa muchos recursos, eso hay que decirlo, y necesitamos reforzar toda esa estrategia. Y yo creo que una de las primeras decisiones ha sido racionalizar el gasto, por ejemplo. Racionalizar el gasto en Fuerzas Armadas, orientarlo. ¿Qué significa racionalizar el gasto? Básicamente, a esta hora del partido. Claro, enfocar los gastos que sean necesarios para la seguridad y la defensa. Algo así como indispensables. Lo indispensable, por ejemplo, trabajar en tecnología, en inteligencia. General Moncayo, el tema es que la mafia colombiana se esmeró, en cambio, contrariamente, en fortalecer su frente nariñense. En el departamento de Nariño se esbozó, se creó un importante módulo, tanto de sembríos, seguramente también de procesamiento de las plantas, y obviamente de tránsito. Si hubo este convenio, en efecto hubo este convenio con estos grupos de parte de la administración Correa, cuando también el jefe, el vicepresidente de la República, seguramente era el presidente Moreno, pues,
no hay otra manera de explicarse. Porque por los años que ustedes ponen y ubican, esa circunstancia debió haber pasado por conocimiento de alguna manera, no le ha de haber ocultado absolutamente todo. No es aparente el presidente Moreno para esta temática, y sabía que en el plan estratégico y político de ellos, él iba a ser una figura que podía estar lista a reemplazar o hacer relevo al partido que quería mantenerse por largo trecho en el tiempo, en el ejercicio del poder general. Un poco, esto es una deducción lógica de las cosas. No le estoy acusando de nada al respetable mandatario que hoy está más bien poniendo todo su vigor para detectar cómo funcionan estos estamentos o cómo han venido organizándose. Pero digo yo, estas cosas, ¿cómo fueron robusteciéndose hasta encontrar usted una playa de sembríos gigantesca en media montaña entre la serranía y el litoral colombo ecuatoriano, donde se han desarrollado? Y obviamente para estos tránsitos de mercancía prohibida han inventado rutas en todas partes para poder reemplazar de conformidad con la información que tenían desde adentro. En ambos ejércitos seguramente ya veremos que vamos a tener también sorpresas en el nuestro. Tenían novedades respecto a por dónde van a consolidar, digamos, vigilancias y programas de seguimiento a la comercialización y transporte de la droga. Yo creo que ese ha sido el estatus que hemos estado viviendo. A gusto y paciencia, naturalmente, del permisivo gobierno que tuvimos. Esta cosa, ¿con qué usted le englobaría o le denominaría, militarmente hablando, estratégicamente hablando, señor general Paco Moncayo Gallegos? Querido Gonzalo, de esto hemos hablado 10 años, porque no es que ahora nos estamos dando cuenta, esto hemos denunciado 10 años. Aquí había una franquicia, había un proceso, todo estuvo montado para eso. Nada es casual, nada es por el capricho, el mal rato, el mal genio de Correa. Es ver así las cosas, es realmente no enfocarse a la naturaleza de un proceso que siguieron al pie de la letra conforme la franquicia que trajeron desde Cuba, desde Venezuela, para desmontar el sistema de seguridad que existía. Acuérdense, aquí mismo estuvimos cuántas veces cuando que presentaba el señor presidente un plan para convertir a los soldados en guardias forestales, en guardias de tránsito, en fin, opciones nobilísimas. Pero en cada país las instituciones de seguridad todas tienen una razón de ser. Es nobilísima la carrera del bombero, pero eso no quiere decir que usted debe desmantelar a las Fuerzas Armadas para tener buenos bomberos. Es nobilísima, indispensable en la época del calentamiento global tener guardias forestales, pero eso no quiere decir a costa de desmantelar una institución esencial para la seguridad del país. Entonces, este fue un proceso. Se colocó en el ministerio personas que habían expresado históricamente ser adversas a las Fuerzas Armadas. Personas todavía imbuidas del catecismo marxista-leninista, que con todos los complejos e importantísimos aportes que ha dado al desarrollo de las ciencias políticas, económicas, no era pues un catecismo que se quedó en el siglo XVIII para que lo sigamos repitiendo hasta el siglo XXI. De manera que para ellos las Fuerzas Armadas eran el aparato represivo del Estado burgués, de la dictadura de la burguesía, y tenían que debilitarlo. Eso está escrito, yo no me invento nada. Si ustedes ven los 10 puntos de la receta, el punto número 1 era cooptar a las Fuerzas Armadas o cambiarlas.
En cualquier país del mundo, un presidente que diga que no les obedezcan a los mandos, les invito a los oficiales jóvenes, y que diga, y si tengo que gobernar con tenientes, gobernaré con tenientes. En cualquier país del mundo ese señor está loco. Está loco, no puede ser que vaya a los cuarteles a decir que los pelucones son los oficiales y la tropa es del pueblo. Eso decide. Pero sí, pues, o sea, un tipo que quería desmantelar a las Fuerzas Armadas. Ahora, para desmantelar a las Fuerzas Armadas, Complejado también. basta tenerlas en una situación de baja operatividad. Estamos hablando que fusiles de 25 años. Dígame en qué empresa los periodistas están con las mismas grabadoras de hace 25 años. Entonces, tenerlas con baja operatividad. Por otra parte, la inteligencia es fundamental para poder tomar decisiones en todo nivel, estratégico, operativo, táctico. Desmantelar el sistema de inteligencia. ¿Eso era casual? Nada de eso era casual. Romper este acuerdo que había con Estados Unidos para el apoyo a la inteligencia ecuatoriana. Si decimos pues que el tema del narcotráfico es un tema que tiene dos grandes campos, en un campo el consumo, el otro la producción. Si Europa, si Estados Unidos son los más grandes consumidores, ¿no les parece apenas elemental que tenían que cooperar hasta económicamente para combatir un crimen que es transnacional? Afuera los gringos. ¿Será eso casual? Nada fue casual, todo fue un bien montado proceso estratégico para debilitar las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué no le resultó lo que le resultó a Chávez en Venezuela? Mire, una razón fundamental. Aquí hubo dos pilares y eso lo reconoce todo el mundo. No logró cooptar a los militares y no logró destruir a la comunicación independiente. ¿Atribuible a la formación del militar ecuatoriano? Por varias razones, ¿no? Porque por otra parte, cuando llega Correa, había pues aquí unas Fuerzas Armadas victoriosas, orgullosas de haber ganado una guerra, de haber sido parte fundamental en la firma de una paz. Entonces no eran unas Fuerzas Armadas no profesionales, eran unas Fuerzas Armadas y siguen siendo felizmente con principios, con valores. Por eso yo digo, equipo se compra, pero si hubieran destruido en sus valores, en sus fundamentos, a la institución militar, entonces sí estaríamos en graves aprietos. Hoy el presidente nos está dando muestras de que se pueden hacer bien las cosas. Yo digo, Gonzalo, y aquí voy a diferir con todo respeto a su criterio, nunca fue Lenín Moreno la persona que quería correr en poder. Nunca. La persona de él era Glass. Si le dan la candidatura es porque las cifras de las encuestas, no había otro en Alianza País que pueda ganar la presidencia. Si no, nunca le habrían dado esa candidatura. El hombre de Correa era Glass. Era Glass, pero obviamente, sin duda, Correa tenía una cúpula adicta a él y adicta, por lo que vemos también, a las prácticas más vergonzosas. Yo me refería a la primera parte de la administración del presidente Correa, pero no dude, cuando era vicepresidente. Pero no dude que a Lenín Moreno le dieron que esté contento con sus misiones, las tres Manuelas, en fin. Sí, pero él no era del equipo que tomaba las decisiones en esta clase de programas. Lo tenían marginado entonces. Lo tenían, yo creo que hasta tenía celos. Sí. Porque como veía que Lenín Moreno era tan popular, y el rato que veía las encuestas y le veía que era más popular Lenín Moreno que él, entonces le daba una enfermedad de esas envidiosas, terribles, ¿no? Bueno, entonces hay que recomponer. Que hayan puesto un ministro como el señor general Jarrín es una muy buena seña, porque es un profesional, un académico, que haya puesto al más antiguo de la terna. Esa es otra. Hay señas, ¿no? Hay señas
importantísimas en la conducción de unas Fuerzas Armadas. No fue a buscar el tercero para ir sacando a los generales. El que haya puesto al más antiguo la terna, otra muy buena seña. Ahora estos de la empatía con Moreira también es otra buena seña, ¿no? Sí, pues Moreira es además un gran oficial, un oficial manavita, muy serio, ha sido rector de la ESPE mucho tiempo. Van a seguir pasando estas cosas, no debe asombrarnos. Usted planteaba un tema fundamental. Este tema es de Colombia, Gonzalo. El día que se desmoviliza el frente de las FARC, Daniel Aldana, y no entre el Estado colombiano, se apoderan de Nariño los grupos criminales. El propio fiscal colombiano dice, no es el Oliver Sinisterra, está ahí el cártel de Sinaloa. Estos solo están sirviendo al cártel. Eso es gravísimo. Dice el informe del Departamento de Estado, dentro del territorio ecuatoriano, no solo en la frontera, está operando el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, los Zetas. Eso es gravísimo. Porque no es, hoy estamos enfocados, pero el sistema de seguridad y defensa tiene que pensar en todo el territorio. No es solamente en la frontera donde está el problema. Dice el informe del Departamento de Estado, de Guayaquil y de Manta está saliendo la coca en grandes cantidades. Y la heroína está saliendo por aire y por correo desde el Ecuador. Cuando hemos capturado 200 toneladas de droga, lo que quiere decir es que por este país se decuplicó la cantidad de droga que pasaba, no que se volvió el señor Serrano el hombre más eficiente del mundo. La situación es compleja, necesitamos una política de seguridad que integre los esfuerzos del Estado, de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero esto es causa de todos, aquí tenemos que trabajar todos. Hay que ponerle mucho ojo a los políticos. Por favor, mucho ojo a los políticos. ¿Por qué, general? Mire, los cárteles de la droga no combaten al Estado. Cooptan al Estado. Yo ya he escuchado que había oficiales que tenían chats con el líder del Oliver Sinisterra, corrompen, y dice ya el informe del Departamento de Estado, estamos hablando del 2016. Usted nos está aludiendo al modelo mexicano, 2016. ¿no? El modelo mexicano con los políticos mexicanos. Ojo, cuidado, ya vienen elecciones de alcaldes. Que haya mucho cuidado en el financiamiento de las campañas, así comenzaron en México, en Centroamérica, teniendo alcaldes propios. Cuando matan a un candidato, no es pues porque el candidato les cae mal, es porque le va a ganar a su candidato. ¿Cuántos candidatos han sido asesinados? Tenemos que actuar bien, no podemos darnos el lujo de dejar ningún hilo suelto. Tenemos que trabajar todos y trabajar bien. Y aquí también le cabe a la prensa otra gran tarea, una gran tarea. ¿Por qué matan a los periodistas? Pues en México, ¿por qué matan a los periodistas? Es porque los periodistas son sus principales adversarios. Detractores. Están publicando, están denunciando todo lo que pasó con los jóvenes asesinados en México. No se sabría denunciar por la prensa. Entonces, tenemos una prensa felizmente que ha salido indemne de esta década, unas Fuerzas Armadas que han salido indemnes. Diría yo, ¿no? Perdón, un dato. Arturo, que se va a confirmar. Espero que se confirme. Ya le encontraron a la patrulla. Me acaban de pasar un dato. Bueno. Ya veo, un buen pronóstico. Que es de inteligencia, coincidiendo con su vaticinio general, una buena noticia. Hay que confirmar esto, pero me parece que hay que ver cómo evoluciona esta noticia. Que no quería decir que va a hacer ejercicio de brujo. Sí, una buena noticia. Sí. Siempre las Qué buenas bueno. noticias Qué bueno. llegan. El profesor mexicano, parece que Rodrigo Borges, expresidente respetable, mandatario de nuestro país, le dijo
tal vez, digo yo, no le pegó una llamadita al presidente Moreno y le dijo, fíjate en mi enciclopedia. El profesor mexicano Jorge Castañeda, en su libro La Utopía Desarmada, escribe, porque ayer le oí en el discurso al presidente Moreno referir esto, la cuadratura del círculo, cómo combinar el cambio con la continuidad, la justicia social con el crecimiento económico, la democracia representativa con el ejercicio efectivo del poder. Esto ya han leído ustedes. Y con esto quiso dar a entender que el reformismo, si no es imposible, es muy difícil de aplicar. Aunque aquello de la cuadratura del círculo es simplemente una forma de expresión, porque el mismo Castañeda se contesta que el reformismo de la vertiente socialdemócrata parecería ser la respuesta moderada de centro-izquierda para afrontar los inmanejables problemas de la región. O sea, casi le está afiliando a Moreno a la izquierda democrática al persuadirle de que lea estos textos del señor profesor mexicano Castañeda. En otras palabras, las versiones democráticas del socialismo con el logro de lo que antes se consideraba tan imposible como la cuadratura del círculo, conjugar la libertad política y el cambio social con el socialismo. A eso seguramente Fernando se refería o quiso referirse la recomendación que hacía a sus compañeros de creencias e ideologías el señor presidente Moreno. Pero esto nos sirve para pensar que el presidente Moreno está en otro carretero distinto al de Correa. ¿Agradable para usted, esperanzador para usted? Le pregunto, porque usted ha investigado para plantear recambios a las políticas ecuatorianas, porque en el fondo todo el mundo tenemos una ideología que defender y entusiasmar a los demás para que nos sigan. Esa es una tarea de los periodistas de investigación básica que demuestran lo malo que está el sistema y la falta de valores éticos en la gestión de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Tenga la bondad, Fernando. Sin duda, Gonzalo, que hay mucho oxígeno, bastante oxígeno ahora de libertad. Y yo mismo puedo ser una muestra y testimonial de ello. Y esto no solo es una generosidad del presidente Moreno, es el resultado de bregar años de una resistencia social a veces silenciosa, de un trabajo impresionantemente audaz y valiente de un puñado de comunicadores, porque a veces ni siquiera, y aquí está Arturo, se puede hablar de los medios de comunicación, sino de la osadía y de la valentía de algunos periodistas que desafiaron eso, un Estado paranoico, un Estado vertical fascista o con muchos indicios de fascismo. Y sin duda, reitero, hoy se permite respirar. Lo que acaba de hacer anoche el presidente Moreno respecto a Assange es justamente eso, un gobierno que se sensibiliza, que actúa de acuerdo a los síntomas y a las expresiones de la sociedad. O sea, una investigación periodística que revela, que deja al desnudo una operación contaminada de corrupción, como es el caso de haber facilitado recursos para estas actividades de Assange. Inmediatamente el presidente Moreno dispone suspender la seguridad de Assange en la embajada. Ese es un síntoma de un gobernante que quiere democracia, que busca un Estado abierto, mucho más libre. Eso es muy bueno, sin duda. Yo jamás estaré en contra de eso, todo lo contrario. Yo quisiera señalar que hoy es muy difícil hablar de todos los temas como un tema local, como un tema nacional. Hablar del tema del narcotráfico. Todo es global, ¿no? Hablar del tema del narcotráfico ya no es decir es un problema de los colombianos. Yo creo que es un tema de crimen transnacional y de grandes negocios transnacionales. Y también la política que está atrás es una narcopolítica. Cuando dice el general Moncayo tenemos que cuidarnos, ya muchos no se cuidaron.
y fueron contaminados. La política mexicana, la política colombiana y la política de Ecuador está contaminada de dinero que tiene orígenes distintos, peligrosos, manchados, como el narcotráfico. Es decir, hablamos de carteles transnacionales y la estrategia y la política de combatir este delito, estos crímenes transnacionales, tiene que ser una política internacional cohesionada. No es un problema de afinidad o de ¿qué? O de cuestionar a los llamados imperialismos, países poderosos, como se manejó. Es un tema de empatar intereses. Así es. O sea, si Estados Unidos, o si mañana Brasil, o si pasado mañana Inglaterra está dispuesto a facilitar recursos, inteligencia, a facilitar y hacer aportes en la lucha contra el crimen, el narcotráfico, pues bienvenido sea. Y mire que estas coincidencias son tan raras, porque en esta arquitectura mafiosa, en esta arquitectura del socialismo del siglo XXI, no era solamente una política para Ecuador, era una política concertada para Venezuela, para Colombia. Claro. Simultáneamente, por ejemplo, no estamos dejando de lado la operación mafiosa del cartel de los soles en Venezuela, vinculada directamente al corazón del chavismo. Y que ya hay procesos en Estados Unidos muy claros de judicialización de importantes líderes o ex líderes del chavismo que están vinculados al manejo de... ¿Esto lo diseñaron en Habana, en la época de Fidel? Yo creo que se diseñaron en algunos lados, ¿no? Y más allá, en corporaciones mafiosas que están incluso por encima. Pero aplicaron primero con Chávez. Mire, por ejemplo, aquí en Ecuador, y la prensa, y claro que eran apenas titulares, pero atrás estaba todo eso. Aquí se han capturado, se han hecho importantes capturas, pero no se ha dicho mucho de cómo se logró capturar a militares o exmilitares y policías o expolicías que estaban vinculados a esos procesos. El caso de Telmo Castro, creo que tú, Arturo, también lo has trabajado. Telmo Castro era un militar y fue capturado y era un hombre muy cercano al Chapo Guzmán. Es más, se sabe que su captura permitió de alguna manera identificar las operaciones del cartel de Sinaloa y la propia ubicación de Chapo Guzmán para su captura. Eso sabía Inteligencia de Ecuador, sabía el Ministerio del Interior, sabía José Serrano. Él fue el que facilitó esa información al gobierno mexicano. Recuerde usted que cuando viene el presidente de México, ¿sí?, el presidente José Serrano le dice, y dice al país que gracias a la información facilitada por Ecuador se logró la captura del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque hubo antes un trabajo de inteligencia acá. Es decir, nada ha sido extraño y tiene que ser así. Respecto a este llamado que dice el general Moncayo, que fue parte de una estructura, de un catecismo marxista, yo creo que eso es muy generoso. Creo que el correísmo, si algún militante de Alianza País ha leído un libro, aunque sea de Ríos del marxismo, será exagerado. Yo creo que es demasiado decirles que ellos representaban un proyecto ideológico. Realmente eran una banda delincuencial. Y con todo respeto, cuando uno mira y analiza cada uno de los proyectos, no hay un solo proyecto estratégico de este país que funcione. Es decir, no iban a administrar porque eran unos pésimos administradores. Estaban ahí para delinquir. Usted va y analiza el proyecto hidroeléctrico A, B, C, D, en todos hay unas fallas increíbles. Tajada, como que el 80% de su tiempo estaban dedicados a hacer sus negocios privados y apenas dedicaban el 20% para hacer mal. Y los coreanos y los chinos les decían, ¿quieres una obra A, B o C? Y estos son los costos. Entonces, mire, y para ti hay tales preventas. Creo que es muy generoso decir, este era un proyecto socialista. Decir, no, vea, salvando honrosas excepciones de gente que les puso la alfombra roja ideológica o el marco teórico para delinquir, la mayor parte de gente que manejó, que estuvo vinculada al partido, al correísmo, es una banda de delincuentes. Y yo por eso yo le he dicho al presidente Moreno cuando me reuní, presidente, yo le deseo lo mejor, pero por favor, primero, tiene que desinfectar el quirófano. Tiene que desinfectar el quirófano, porque de lo contrario, si usted va con el bisturí contaminado, va a matar al paciente. Hay que sacar a estos ciudadanos que todavía están enquistados en el gobierno, que no permiten que en el tema de Fuerzas Armadas, en la lucha contra la corrupción, se tenga éxitos. Por ejemplo, no es que Correa utilizó a las Fuerzas Armadas así nomás. Él pretendió hacer como toda una estructura venezolana. Lo primero que hizo es entregarles a los militares el manejo de la principal empresa de este país, como fue Petroecuador. ¿Cuáles son los resultados? Fatales, porque los militares no están para eso. O sea, los militares no es que sean malos administradores, pero una empresa petrolera tiene que ser manejada por expertos en el tema petrolero. ¿Qué le hicieron? Contaminaron al sector militar entregándoles un área importante. Tiene usted proyectos fallidos como la planta de gas de Monteverde,
¿sí? Los militares no pudieron manejar más de 1 año y medio el proyecto de importación de gas licuado de petróleo que tenían firmado para 20. ¿Y qué querían? ¿Cómo les endulzó Rafael Correa a la Fuerza Naval? Vengan, ustedes van a manejar el gran negocio del gas licuado de petróleo. Eso fracasó. Ahí están los resultados. Montaron una planta de gas de licuefacción en Bajo Alto, se hundió. ¿Quién firmó? Un militar que estaba a cargo de la empresa petrolera. Entonces sí, yo creo que fue deliberada esta actitud. La Fuerza Naval es un poquito burguesa, entonces dijo aquí hay mucha... Bueno, yo no me refiero a la Fuerza Naval, creo que ahí existieron determinados oficiales, que se prestaron para eso, ¿no? Porque la Fuerza Naval como cuerpo es parte de este país y creo que hay militares desde luego, gran mayoría, ¿no? Sí, entonces yo veo esto, ¿no? Creo que hoy la lucha contra las mafias del narcotráfico es una lucha internacional y así tiene que ser concebida, Gonzalo. Arturo, dele continuidad a este ejercicio que estamos realizando respecto a la institución militar ecuatoriana que ha tenido en todos estos años por lo menos no un protagonismo de rechazo, así total, ¿no? Pero un silencio bastante elocuente. No se ha desgastado, no se ha comprometido, nadie puede acusarle de episodios más allá de los cuadros que se han torcido en el tiempo, especialmente en la Marina. Y en algunos casos en el ejército, muy pocos, desde luego. Eso alude a una gran formación de nuestra milicia. No sé qué opine usted, Arturo. Sí, solo quería hacer unas puntualizaciones, o mejor dicho, complementar unos datos respecto a Assange. Efectivamente, lo de Global, que es la empresa ecuatoriana que firma el contrato con el Estado ecuatoriano, o sea, con la CNI, en el 2012, ellos subcontratan a Azul y Blanco en Inglaterra. Sí, y la información que un poco he podido corroborar es que el último contrato, los últimos años, eran $82.500 mensuales, se pagaba por la seguridad y la inteligencia que se le hacía a Assange, que era un poco lo que... Pero la pregunta que yo me hago es, si durante tantos años se le hizo inteligencia y espionaje a Assange, ¿para qué sirvió esa información? La información de inteligencia es válida cuando se toman decisiones. O sea, durante estos años hemos visto que cantidad de gente de peligrosidad mundial, ¿no es cierto? ¿Qué más sabe Assange? Entonces, ¿cómo es? Claro, ¿qué cartas bajo la manga tiene Assange para que no se tome decisiones o que el anterior gobierno no haya tomado decisiones en función de la información que él maneja? Entonces, claro, una pregunta que sí es, o sea, ¿para qué sirvieron esos informes que mensualmente le entregaban al jefe de la CNI? Y a Correa. Que le llegaban por ende. Y yo recuerdo que en el 2000, cuando estuvo el canciller Patiño, se le entregó un informe, el mismo Romy Vallejo, asustado, imagínense, por la calidad, los visitantes que recibía Assange, eleva un informe al entonces canciller Patiño, y hay que preguntarle qué hizo con esos informes de alerta sobre la peligrosidad del huésped en la embajada. Morales, el edecán, ¿no? Morales le entrega es el que elabora el informe. Exacto. Yo tengo por ahí, pero es increíble, o sea, Correa sabía todo. Sabía todo, por supuesto. Y Patiño sabía todo. Entonces... Y es más, Arturo, creo, la canciller actual, María Fernanda Espinosa, quien firma el contrato con UC Global para protección y seguridad de la hija del presidente el 2014 es la señora Procel, que fue asesora de María Fernanda Espinosa en el Ministerio de Defensa. Ella firma como contraparte ecuatoriana el contrato con UC Global y hoy ella trabaja en la Embajada del Ecuador en Francia, en París. ¿Sí? Es decir, nadie puede sacar el cuerpo. Mujer de confianza. Es decir, la actual canciller no puede decir que no conocía de UC Global y las operaciones y que el presidente Correa no conocía, porque el presidente de la República no va a confiar a una empresa cualquiera la seguridad de su hija. Mucho más Rafael Correa, conociéndole como es, ¿no? Claro, y ahora precisamente uno de los argumentos, perdón Gonzalo, para mantener la seguridad del presidente también es que se le hacía inteligencia. Claro. Porque tienen
que mantenerle controlado. Esa es la lógica, o sea, porque saben dónde se mueve, porque, claro, esa es como el argumento que se tiene, pero la pregunta que me hago nuevamente, ¿pero de qué sirve esa información si no toman ninguna decisión sobre esa información de inteligencia? Entonces, la inteligencia se muere en el momento en que no se aplica la información que se recibe. Entonces, eso es una cuestión vital. Pero lo más grave que está este rato, en el fondo, es la inteligencia estadounidense. Tiene claro, para ellos no hay posibilidad de duda de que organismos rusos hackearon las cuentas del Partido Demócrata, que o fue Nigel Farage o una amiga de Paul Manafort, o fueron, como hoy estamos publicando con Guardian, y lo publicamos ayer en Plan B, o fueron periodistas rusos de Russia Today que trabajan en Londres, los que ingresaron esa información, un pendrive, a la embajada del Ecuador en Londres, y desde ahí WikiLeaks filtró los correos de Hillary Clinton. Hoy lo que se está por determinar, porque hay una demanda, una acción penal del Partido Demócrata presentado hace 20 días o un poco más, en contra de Vladimir Putin, de Donald Trump y de WikiLeaks, por un crimen, por una conspiración para la derrota de Hillary Clinton. Es decir, el caso es tan grave, pero tan grave, globalmente grave, que este rato amerita que la Contraloría General del Estado actualice, emita un informe actual sobre gastos especiales del caso Assange, que la Fiscalía General del Estado tome cartas en el asunto, investigue. ¿Y cuál sería el resultado si se prueba que hubo espionaje del Estado ecuatoriano al interior del Reino Unido? O sea, esperemos la reacción del gobierno británico. Sí, el momento, y entiendo que este rato ya están ahí las cartas echadas. O sea, yo creo que es un tema, Gonzalo, Arturo y General Moncayo, muy importante y que me parece muy bien y saludable lo que acaba de hacer el presidente Moreno. Assange en el centro de una conspiración mundial se denomina la investigación compartida por Fernando y Cristina Solórzano. En abril del 2018 comienza advirtiéndonos el estudio. El Comité Nacional Demócrata presentó una demanda contra la campaña de Donald Trump, el Kremlin y WikiLeaks por complot para beneficiar a Trump y afectar a Hillary Clinton en las últimas elecciones. Hasta ahora las evidencias centrales apuntan a Nigel Farage, impulsor del Brexit, y a la hora, y al expresidente de la campaña de Trump, el señor Manafort, procesado por lavado y conspiración. Sin embargo, nuevas revelaciones obtenidas por El Guardián y por Focus proyectan serias sospechas sobre periodistas rusos que trabajan para Russia Today, Assange y la Embajada de Ecuador en Londres figuran en el centro de una conspiración que involucra a varios países y líderes del mundo. Este es el gran lead de este estudio, que vale la pena que todos lo busquen en Plan B, el periódico virtual de la revista, más que todo virtual, de este conjunto de investigadores ecuatorianos, a la cabeza Juan Carlos y también Fernando. Entonces, los retos que tenemos de esclarecimiento, porque usted nos advertía, general, que no hay que abandonar esta situación, pero una fotografía que es para nuestros hijos y nuestros nietos es la que demuestra el convenio realizado con los grupos narcoguerrilleros o puramente narcotraficantes, cuando el presidente Correa les dice: hasta aquí es mi parte. Se necesita haber diseñado una obra caminera muy importante, una autopista de droga y de traslado de insumos entre Esmeraldas y Nariño. Entonces, ahí está una demostración clarísima,
a la que le pido a usted tenga la gentileza de contribuir con su comprensión. ¿Cómo usted sintoniza este hecho de que va y esa carretera, después de hacer un puente tan necesario en otras regiones del país, ¿no es cierto? Va, no estoy diciendo no le demos puente a Mataje, no le demos puente a San Lorenzo, no. Qué mejor que hayan hecho por lo menos una carretera, pero para utilizarla en otros menesteres. En cambio, el resto de infraestructura de connotación social, nada que ver. Abandonada esa provincia, en esa parte norte, prácticamente en propiedad de estos grupos mexicano-colombianos, ¿no? Y quedan en la montaña. Hasta aquí es mi parte, dice, pero ustedes no han hecho nada y se reclaman seguramente entre los comprometidos colombianos y los comprometidos ecuatorianos. La megalomanía de Correa le hizo pensar que él iba a ser un jugador geopolítico global. Quiso ser una mala imitación de Chávez. Y nos embarcaron en una cantidad, y ahí con justificaciones ideológicas, el antiimperialismo. ¿Cómo nos embarcan, por ejemplo, en la refinería del Pacífico? Era un gran proyecto de Chávez, en Curitiba, en Manta, para que todo el negocio petrolero no pase por los Estados Unidos. O sea, se aferraban a ciertas connotaciones ideológicas. Querían ser grandes jugadores, lo de Assange es eso. Y por supuesto, ustedes observarán, ¿qué ideología puede haber en apoyarle a Trump? En trabajar con Putin. O sea, claro, pero mantenían, por lo menos trataban de expresar que lo que hacían tenía un sentido político. Ahora, la inteligencia es poder. El poder de la inteligencia es usarla o no usarla. Todos sabemos que la CNAIN entregaba informes al presidente. El 2014 le entrega el informe al presidente diciéndole lo que está pasando en Nariño. Lo que pasa en Nariño es increíble. Del 2015 al 2016 crecen los sembríos de coca en 52%. ¿Cómo puede ser eso? Hay que ver el mapa desde el 2000 al 2016 de lo que eran unos sembríos raros de coca en la frontera con el Ecuador, en el noroccidente. De pronto se vuelve un área de la que sale el 36% de la coca. Ahora, vea usted hacia el lado de nuestra provincia de Sucumbíos. Vean el mapa de los sembríos de la coca y van a ver que el gran negocio de la coca está en la frontera con el Ecuador. También hay sembríos en la frontera con Venezuela, pero de mucha menor importancia. ¿A dónde salen y por qué están ahí? Es por el valor geoestratégico de estas provincias. Para que salga la droga, bueno, Esmeralda está ubicada en un sitio absolutamente óptimo para el comercio hacia Centroamérica y hacia Norteamérica. Y de Sucumbíos, vía ríos, se va al Brasil, que hoy es uno de los más grandes consumidores de droga del mundo. Como verá, esto se sabía. Si el 2014 le informan a Correa exactamente lo que hoy está pasando, no hacer es una forma de usar la inteligencia también. Entonces, no han hecho uso. Los informes que hace la Oficina de las Naciones Unidas para el Control del Tráfico de Sustancias Estupefacientes, del 2016 también están diciendo lo mismo. Y vuelvo a decir, en el informe del Departamento de Estado habla ya de corrupción de oficiales. En el informe del 2016 dice, las Fuerzas Armadas, la policía ni la función judicial tienen los recursos para enfrentar la amenaza. Es otra forma de actuar también, pues, con inteligencia. Cuando uno no quiere actuar, no da recursos, porque si usted quiere que operen, tiene que darle los medios para que operen. Una forma de actuar.
indirecta, esas son estrategias indirectas, es no darle los recursos. Entonces, usted tiene una policía, tiene unas fuerzas armadas a las que les quitan la relación con los Estados Unidos, que era un proveedor de información muy importante, pero no les dan los recursos. Se levanta la base de Manta, pero no se crea la base Ecuador en Manta. Era lo lógico, pues van a salir los señores, quienes van a reemplazarlos. No, de esto tendrá la historia que juzgar a Correa y a su grupo, porque han hecho verdaderos crímenes de lesa patria. Lo que han hecho con este pobre país en los 10 años, destruir su economía, destruir su moral. Y claro, este rato el presidente Lenín Moreno se topa con esta realidad, una realidad tremenda, y está haciendo lo que puede, y yo creo que hay que apoyarlo, ¿no? En la medida que siga dando los pasos que nos conviene al Ecuador, no a ningún grupo en particular, en la medida, mejor dicho, siempre tiene que ser un apoyo condicionado al interés nacional, no de mi grupito, de mi persona, de mis amigos, al interés nacional. Hay una acotación, Gonzalo, sobre el tema de la solamente que contaminación. quiero decirle al general Moncayo, siempre nos alienta su nivel de gran conductor, nos alienta muchísimo, general, y siempre será bienvenido al espíritu ecuatoriano propiamente dicho. Tenga la bondad, Arturo. Quería acotar al tema de cómo no es que solamente la fuerza pública está contaminada por el tema del narcotráfico, hablamos de la institucionalidad pública y privada, porque, o sea, no perdamos de vista que hay una corresponsabilidad, o sea, el narcotráfico tiene un poder ilimitado con los recursos que maneja. Entonces, si es que necesitamos entender esta lógica, también hay que, claro, yo me sorprendía por ciertos datos cuando seguía este tema, a propósito de lo que mencionaba Fernando sobre Telmo Castro. Él es solo un eslabón de una cadena enorme. En el mismo ejército también hay muchos otros oficiales, según fuentes de la misma inteligencia, que estaban en esta situación, por ejemplo, de inteligencia militar. Accedían información de los vínculos de Telmo Castro, por ejemplo, con un oficial superior, y no le podía informar a esta fuente, este oficial, porque era su jefe. Imagínense, o sea, ese es el nivel del problema con el que hay que lidiar y lo que hemos heredado. No, pues sí, Arturo, una cosa, la foto en la que aparece Correa con 3 narcos, que entiendo es en el Hotel Oro Verde de la provincia del Oro, y que fue publicada en un trabajo en el que también participé con el Miami Herald, el Nuevo Herald. Esa foto fue capturada en el celular de Telmo Castro. O sea, ¿cómo llegó esa foto de Rafael Correa? Se ha visto la foto, no ha circulado mucho en redes, en que está Correa abrazado con 3 narcotraficantes. Esa foto fue capturada en el teléfono de Telmo Castro, y hay todo un informe de la Fiscalía que se lo mantuvo en absoluta reserva hasta el día de hoy. Nunca se ha querido ir más allá. O sea, eso es la impunidad que hubo alrededor de todas estas redes del narcotráfico es impresionante. Solamente hay que ver esos datos para darse Bien cuenta usted, Arturo, de cómo es estaba impresionante pensado este esquema de corrupción y impunidad al final. De los 8 miembros de la patrulla del ejército ecuatoriano extraviada, 5 han sido, según una fuente muy confiable, 5 han sido ya rescatados, o sea, ya están en poder de sus compañeros. Los 3 los están buscando, los 3 restantes. Están extraviados, ¿no? Por el tema del Están clima. extraviados. Por el tema del clima, es una cuestión climática. Es que es terrible ese clima a esta hora, digamos, en esta temporalidad, en este invierno medio verano. Sí, muchas gracias a todos. Estoy con ustedes en brevísimos instantes con el importante jurista, constitucionalista de talla, señor doctor Rafael Ollarte, porque el doctor Ruiz, presidente de la... Que pase muy bien. Gracias, mi general. Gracias, Arturito. El presidente de la Corte Constitucional dice lo siguiente:
Ninguna entidad está sobre la norma constitucional. Ninguna entidad está sobre la norma constitucional. ¿Qué es lo que quiere defender Ruiz? El señor doctor Ruiz, que es el presidente de la Comisión Constitucional, de la Corte Constitucional. Atendió a un grupo de trabajadores de varias empresas que lo estaban apoyando y allí dijo abiertamente lo siguiente: ninguna institución, ninguna persona, ni colectivo, ni individual está por encima de la Carta Política. La Constitución es el gran manto que cubre a todos, que nos concede derechos y nos impone obligaciones. ¿Qué obligaciones ha cumplido usted, doctor Alfredo Ruiz? Le preguntamos también, pues no, con todo respeto, doctor Ruiz. Díganos, ¿por qué no entrega el informe de sus obligaciones cumplidas? Pues, si es lo que le están pidiendo. ¿Para qué se anticipa con esto de que ninguna entidad está sobre la norma constitucional? Ni ustedes pueden desoír, pues. Si es una consulta popular, ¿qué valor tiene que usted haya sido designado por un presidente de la República estratégicamente, ¿no es cierto?, estratégicamente ubicando las cosas como acabamos de analizar con mis anteriores invitados? Y la otra cosa es el pronunciamiento social, pues, es una consulta que le hace un gobierno o que le hace un organismo calificado para el efecto, le hace al pueblo ecuatoriano. Y la respuesta del pueblo, ¿qué es? Pues, ¿más que el doctor Ruiz o menos que el doctor Ruiz? No, pues, no tiene sentido. Una consulta, es la voz mandatoria de la colectividad, que quiere reformar incluso parte de esa constitución malavida, mal estructurada, con intereses políticos, un estorbo para la transparencia de esa normatividad constitucional, esta Corte Constitucional, pues. ¿Para qué nos ha servido esta Corte Constitucional? ¿Para defender qué? Ahí pónganse a pensar, pues, estimados amigos oyentes, ¿a quiénes han defendido los señores de la Corte Constitucional? Eso, y a quienes buscamos defender siempre los ecuatorianos de sensatez convencional. Es por eso que hemos invitado al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista probo, hombre inteligente. Aquí estará en cuestión de instantes. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio